vamos a repasar algo de derivadas parciales, ¿sí? Derivadas parciales, y después vamos a avanzar con cómo hacemos para reconocer extremos relativos, ¿sí? Bien, derivadas parciales, que es lo que nosotros sabemos, bueno, ya sabemos que básicamente es derivar funciones, ¿sí? Teniendo presente que una de las letritas sería una variable y la otra una constante, ¿sí? Ahora lo que nosotros sumamos a las derivadas parciales son lo que se llama derivadas cruzadas, ¿sí? Eh, Fíjese que en este caso se pone el símbolo este que significa derivar, ¿sí? Este símbolo que se llama justamente el gradiente o derivada también. Derivada segunda, ¿por qué? Porque justamente derivo dos veces una función, ¿sí? Y siempre fíjense que abajo les dicen en qué orden, ¿sí? Primero con respecto de x, gradiente de x y gradiente de y. ¿Qué significa? Todo esto significa, esto que está aquí al último, que la función ha sido derivada, ¿sí? Ha sido derivada primeramente con y después con x, ¿sí? Es decir, primero derivo con y después con x. Eso es importante y esto se puede leer como la derivada parcial de f con respecto a y con respecto a x, ¿sí? ¿Cuál es el teorema que tenemos aquí de las derivadas cruzadas? Bueno, dice si f de x, o sea, f es una función de dos variables, llámese x y y, tiene derivadas segundas cruzadas en x0 y y0, y estas son continuas en un intervalo abierto, seguramente que lo ponen, que contiene a x0 y y0, entonces lo que nos dice es que si yo derivo de una manera, sí, empezando primero con y, después con x y después con x y y, me debería de dar el mismo resultado, ¿sí? Es lo que nos plantea el ejercicio. Entonces, después nos da un ejercicio porque básicamente podemos ir practicando cómo sería esta cuestión. Primero me piden que haga la derivada parcial primero con respecto de y después de x. Siempre fíjense que se lee desde la derecha hacia la izquierda, ¿sí? Entonces me dice hay que derivar dos veces, pero primero con y después con x, ¿sí? Entonces vamos aquí a este ejercicio. Nos dice, el punto A nos pide derivada cruzada y fíjese que primero dice con y después con x. Entonces toda esta función, vamos a poner aquí f de x y es igual a 5x cuadrado, ¿sí? Menos 2x por y más 3y al cubo. ¿Sí? Esta es la función sin derivar, ¿sí? Sin derivar, sin derivar. Entonces recordemos, el punto A me pide primero que derive con respecto de y, ¿sí? Siempre recuerden, se empieza por acá. Entonces sería f, la derivada parcial con respecto de y. Y si derivo esto, fíjese que la derivada de 5x cuadrado es 0, no pongo nada. En el segundo término tengo menos 2 por x por y, ¿sí? Como x y y son constantes, quedan, y la derivada de y solita es 1, aunque el uno no se lo suele poner, ¿sí? Entonces hay que ver la derivada de ese término. Y aquí tengo 3y al cubo. Si yo derivo esto, me va a quedar 9y al cuadrado, ¿sí? 9y al cuadrado. Esa es la derivada parcial con respecto de y. Ahora, el enunciado me pedía, bueno, primero con y y ahora con x. Es decir, esto que me ha quedado, ¿sí? El resultado de la derivada parcial con respecto de y, ahora lo voy a derivar con respecto de x. Eso es lo que significa. Es decir, que lo que yo voy a derivar ahora no es la función original, sino lo que me ha quedado después de haber derivado con respecto de y, que es esto. Derivemos esto, pero con respecto de x, ¿sí? Fíjense que me queda menos 2x, la derivada de esto me queda menos 2. Y después me queda más 9y cuadrado. La derivada de esto, como yo estoy derivando con respecto de x,
sería cero, ¿sí? Entonces, la derivada de 9y cuadrado, cero, no pongo nada, ¿sí? Y ahí me quedaría la derivada cruzada, ¿sí? Noten que hemos arrancado primero con y después con x, ¿sí? Este es el punto A. El punto B, que es el que sigue, en el punto B, ¿qué me dicen? Me dice derivar también dos veces la función, pero ahora fíjese que me dice primero hacerlo con respecto de x y después con respecto de y, ¿sí? Entonces primero vamos a copiar la función original, f de xy, igual 5x cuadrado, ¿sí? Voy a copiar nada más la función, menos 2x por y, ¿sí? Más 3y al cubo. Bien, primero me piden que derive con respecto de x, o sea, voy a tener la primera derivada parcial con respecto de x. Si yo derivo todo esto con respecto de x, vamos por acá, me va a quedar, aquí fíjese que 5x cuadrado, la derivada de esto sería 10x, ¿sí? En el segundo término que tengo menos 2 por x por y. 2 y y son nuestras constantes, ¿sí? Y si yo derivo con respecto, fíjese, la x, me queda 1, nada más que el 1 no se lo coloca, ¿sí? Y el último término es 3y al cubo. Como yo estoy derivando con respecto de x, la derivada de esto es cero, entonces no pongo nada, ¿sí? Entonces me queda ahí mi derivada parcial con respecto de x. ¿Qué me falta? Ahora me falta que a lo que yo he derivado con respecto de x, lo derive con respecto de y. Es decir, voy a volver a derivar esto, ya no la función original, pero a esto lo voy a derivar con respecto de y. Entonces, el 10x, su derivada, cero. Entonces, no coloco nada por ese término. Y aquí tengo menos 2y. La derivada de esto con respecto de y es menos 2. Noten, sí, que me da igual, ¿eh? Fíjese que me da igual el resultado, ya sea que empiece primero derivando con y después con x, a que yo haga primero con x y después con y, ¿sí? Eso es justamente lo que nos decía eh, la o el teorema, ¿sí? Que siendo, o sea, arrancando de la manera que a ustedes les guste, el resultado final es el mismo, ¿sí? Es el mismo. Eso es un teorema. Vamos a ver el C. En el C, fíjese que me dice ahora, hay que derivar dos veces la función, ¿eh? Nada más que hay que hacerlo dos veces con respecto de x. O sea, en este caso no es una derivada cruzada, sino que tengo que derivar una vez con respecto de x y lo que me queda volver a derivar. Básicamente es hacer la derivada segunda con respecto de x. Entonces, si yo tengo, vamos a copiar la función original, ¿sí? F de x y, f de x y, ¿sí? Así como está, sin derivar, entonces va a ser 5x cuadrado, ¿sí? Menos 2x por y más 3y al cubo. Vamos a derivar primero con respecto de x. Entonces, si derivo con respecto de x, me va a quedar que 5x cuadrado, su derivada es 10x. Bien. Después, si yo derivo aquí con respecto de x, me va a quedar menos 2y, ¿sí? Que son constantes. La derivada de x es 1, no lo pongo. Y la derivada de 3y al cubo con respecto de x, cero. Entonces, no coloco nada, ¿sí? Y ahí me queda esto, esta derivada parcial con respecto de x. Ahora, ¿qué me dice? Me decía derivar dos veces con respecto de x. ¿Ven? Aquí me dice el gradiente de x cuadrado. O sea que a lo que ya he derivado con respecto de x, tengo que volver a derivar con respecto de x. Esto ya no es una derivada cruzada, ¿sí? Estoy volviendo a derivar, pero con la misma variable que es x. O sea que a esto que me ha quedado lo vuelvo a derivar y x sigue siendo la variable, ¿sí? Entonces, si yo derivo 10x, la derivada de eso es 10, ¿eh? Y si yo quiero derivar el menos 2y, la derivada de esto es cero. Entonces, no pongo nada.
me queda ahí, ¿sí? La derivada segunda con respecto de x. Y ojo, ojo, el teorema a mí me decía que si yo a las derivadas cruzadas alterno el orden en que voy a derivar, me da lo mismo. Pero cuando yo hago derivadas segundas con respecto de una letra, eso no pasa, ¿sí? O sea que si yo, por ejemplo, tuviese que hacer una derivada segunda con respecto de y, eso no quiere decir que va a coincidir con la derivada segunda con respecto de x, ¿sí? Eso por las dudas. Es decir, que si ustedes derivan dos veces con una variable, no le va a dar lo mismo que si ustedes hacen dos veces con la otra variable, ¿sí? Esto hay que tener mucho cuidado, ¿sí? O sea, no es lo mismo. Es muy importante aclararlo, ¿sí? Bien. Y después esta nomenclatura que les dice aquí, que hay que primero derivar z con respecto de x y después lo que está, derivar otra vez con y. Esto que ustedes ven aquí es lo mismo que está aquí, ¿sí? Nada más que está expresado de diferente manera, ¿sí? Por eso, obviamente, no lo vamos a hacer porque el ejercicio D es el B, nada más que escrito de diferente manera. Y esto vamos a ponerlo en un Word, así lo comparto ahí en el grupo y lo van a tener, ¿sí? Resuelto. Ahí está. Esto por las dudas, ese ejercicio está en la página 13, ¿sí? Página 13. Bien. Es una nota muy importante, ¿sí? Saber justamente cómo viene la historia de las derivadas cruzadas, ¿sí? Bien. Fíjense que no hay mucho, ¿sí? Hay por acá otro ejercicio, me parece que es lo mismo. A ver. Sí, lo mismo. Otra vez pide lo mismo. Y aquí me da también que me pide una derivada cruzada, ¿sí? X y Y, que es lo único diferente, que al final me pide que yo reemplace por estos valores 3 y 2, ¿sí? Es decir, que derivo primero con X, después derivo 3 con y a lo que quede le reemplazo en X por 3 y en Y por 2, ¿sí? Eh, es interesante, básicamente, cómo sería. Incluso vamos a desarrollarlo, así lo tienen, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio. Los otros tres son los mismos que acabamos de hacer. Entonces, si resolvemos esto, va a quedar que f de x, y, ¿sí? Es igual. Copio la función original para que así podamos derivar juntos, aquí sería 5x cuadrado menos 2x por y más 3y al cubo. Noten que primero me pide derivada parcial con respecto de x. Entonces voy a derivar a todo eso con respecto de x. La derivada de 5x cuadrado sería 10x, ¿sí? Y aquí tengo menos 2x por y. Si yo derivo esto con respecto de x, el 2y es una constante, la derivada de x es 1, ¿sí? No pongo nada más, ¿sí? Pongo el 1, pero no se lo suele poner. Y ahora, si yo hago la derivada, ¿sí? Con respecto de y, significa que a esto que me ha quedado lo derivo, pero ahora teniendo a y como la variable. La derivada de 10x, 0, ¿sí? Y la derivada de menos 2y es menos 2. Y ahí queda. ¿Cuál es la trampa? Que no me ha quedado una x o una y donde reemplazar estos dos valores, ¿sí? Que son 3 y 2. Si al final me hubiese quedado como, por ejemplo, menos 2x, bueno, reemplazo en x por lo que vale x, que sería el 3. ¿Sí? Siempre recuerden que cada vez que le den un par ordenado, el primero es x y el segundo es y.
¿sí? Por las dudas, así lo tengan presente. En este caso queda ahí nomás, no tengo dónde reemplazar los numeritos. Es decir, si me hubiese quedado letritas, ahí sí reemplazo las letras por estos dos numeritos que me dan, ¿sí? En nuestro caso, bueno, no queda nada, entonces queda ahí el ejercicio. Eso nos sirve mucho básicamente para los temas que vienen, donde ahí sí me va a quedar letras y puedo ir reemplazando, ¿sí? Bien. Después de la cartilla viene un tema que se llama derivadas direccionales, ¿sí? Las derivadas direccionales, toda la teoría que nos dice, derivadas direccionales dice usando derivadas parciales, dice sea una función de dos variables y un punto cualquiera. Entonces f tiene derivada direccional, es decir, tiene una derivada que me indica la dirección hacia dónde va la función en cualquier vector unitario u que está dado por la expresión del dominio menos el punto, igual a la derivada parcial en ese punto por el vector, más la derivada parcial de y por el punto, o mejor dicho, de los puntos por el segundo vector. ¿Sí? Fíjese que aquí nos da un ejemplo, aquí está el desarrollo, voy a resolver el ejemplo, que en realidad es más de lo mismo. ¿Sí? Esto es derivadas direccionales. ¿Qué me dice la teoría? Que primero tengo que agarrar la función, tengo que hacer f de x y, lo voy a copiar, de x y, que es igual a 3 menos 2x cuadrado más y al cubo. El punto está aquí, ¿eh? Esto que recordemos es x, el 2 sería y. Y nos dan, ¿sí? Nos da los puntos, ¿sí? El vector 1/2 y menos raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? ¿Qué nos decía nosotros para encontrar justamente el direccional? Que primero tengo que hacer la derivada parcial con respecto de x y reemplazar por los puntos. Entonces vamos a sacar primero derivada parcial con respecto de x. Si yo hago eso, ¿sí? Bueno, derivada de 3 0. Aquí me queda menos 2x cuadrado. Si yo derivo esto, me va a quedar menos 4. ¿Sí? Menos 4x. Y la derivada de y cubo con respecto de x, 0. No hay nada más. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Tengo que reemplazar x por el punto. Fíjese que el punto en x era 1. Entonces me va a quedar menos 4 por 1, que es lo que vale el punto. ¿Sí? Menos 4 por 1 es menos 4. ¿Sí? Y ahí tengo justamente el primer elemento de la derivada direccional. ¿Sí? Ahí lo que acabo de sacar es esta parte. ¿Sí? Que dice f de x de x0 y y0. La derivada parcial con o reemplazando el valor que me daba del punto, ¿sí? Ahora lo que me pide para completar es la derivada parcial con y reemplazado en los puntos. Es decir, a esto tengo que volver a derivarlo, pero ahora con respecto de y. Derivada parcial con respecto de y, bueno, la derivada de 3 0. La derivada de menos 2x cuadrado, 0, porque yo estoy derivando con respecto de y. Y y al cubo, si lo derivo, me queda 3y al cuadrado. Reemplazo por lo que vale y en el punto. Recordemos que en el punto me decían que y vale 2. Entonces va a quedar 3 por y que vale 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 por 3, 12. ¿Sí? Fíjense que ahí tengo los valores. Entonces, ya teniendo los valores, puedo reemplazar, ¿sí? Puedo reemplazar y vamos a ver cuánto nos da, ¿sí? Fíjense que hasta ahí coincidimos, con lo que da la solución, el ejercicio. Fíjense que la derivada parcial de x en los puntos 1 y 2 nos da menos 4, que es justamente lo que hemos obtenido.
y que la derivada parcial con respecto de y en el punto da 12, ¿eh? También ahí da 12, entonces coincide con lo que tenemos. Lo último que nos dice la fórmula, que la derivada direccional va a ser igual a la derivada parcial evaluada en los puntos x0 y y0 multiplicado por el vector con respecto de x, más la derivada parcial con respecto de y evaluada en el punto, que sería x0 y y0, multiplicada por el valor del vector u, pero con respecto de y, ¿sí? Que aquí está el vector u. Obviamente el primero siempre recuerden es x y el segundo es y. O sea que si yo reemplazo para sacar la derivada direccional, me va a quedar que todo esto, que es la derivada parcial de x en el punto, hemos dicho da menos 4. Entonces, menos 4. Por el valor del vector u en x, que aquí sería un medio. Es el primer número que nos da el par ordenado del vector, que es este un medio. Más derivada parcial con respecto de y en el punto, que esto nos ha dado 12. Entonces, más 12 por el vector u, que sería menos raíz de 3 sobre 2, que es el segundo componente del vector u. ¿Sí? Entonces, empecemos a resolver. Derivada direccional sería menos 4 por un medio, es menos 2. ¿Sí? Eso lo hacen, si quieren, calculadora, que sería 4 por uno dividido entre 2. Y aquí voy a tener más 12 por menos la raíz, más por menos es menos. El 12 se simplifica con el 2, me va a quedar 6 raíz de 3. ¿Sí? Bueno, raíz de 3 es una raíz que si usted la hace en la calculadora le va a dar muchísimos números, ¿sí? Entonces, que quedaría ahí el resultado, ¿sí? Aquí no se hace nada, solamente se calcula derivada direccional, ¿sí? No se hace nada más. Lo que queda es lo que quedó, ¿sí? No hay que hacer nada más, no hay ningún tipo de interpretación ni nada por el estilo. De hecho, rara vez han pedido este tema en los parciales porque justamente es solo aplicar una fórmula, ¿sí? Aquí, por ejemplo, lo que han hecho es resolverlo. ¿Ah? ¿Qué han hecho? Para que más o menos ustedes se puedan guiar. Vamos a la calculadora. Han hecho menos 2 menos 6 por la raíz de 3. Ahí da. Sería 3 raíz cuadrada por menos 6 y después menos 2. Ya está. Menos 12,39, muchísimos números. ¿Eh? Nada más que los profes por eso han puesto las dos cejitas aquí, las dos siluetas, que significa un aproximado de menos 12,4. Porque obviamente ven no, menos 12,39, hay más redondeado, si no había que poner todos los números. También lo pueden dejar así como menos 2 menos raíz de menos 2 menos raíz, perdón, menos 2 menos 6 por la raíz de 3. eh, Porque justamente le va a ser un número muy grande, ¿sí? Si ven que el número da grande, lo aproximan, lo redondean, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Si lo hacen así. Pero básicamente es eso. Rara vez, ¿sí? Muy, muy, muy rara vez han pedido ejercicios como estos por el hecho, ¿sí? De que no se saca ninguna conclusión, ¿sí? Esto es derivada direccional. No se saca ninguna conclusión en el sentido que solamente nos dice la dirección que tendría una derivada. No estamos viendo ni máximo ni mínimo, ni qué pasa si cambia X, qué pasa si cambia Y, solamente vemos la dirección que tendría, ¿sí? Por eso es un tema que la verdad los profes no lo piden mucho. Ahora, lo que sigue sí lo piden y les encanta y siempre ha estado en los parciales y es algo que muy difícilmente lo saquen.
¿Qué es lo que tenemos? Fíjense que nos dice extremos relativos para funciones de dos variables. O sea que lo que ustedes veían en el primer parcial de sacar máximos y mínimos, aquí también lo vamos a hacer. ¿Sí? Nada más que ahora va a cambiar un poco la cuestión porque tenemos dos letras. ¿Sí? Entonces, fíjese que dice la teoría, dice sea f una función definida en un punto, x0, y0, siempre que vean x0 y y0 es porque hay un punto, ¿sí? Donde x tiene un valor y y tiene un valor. Entonces, ese punto de x con un valor y y con un valor es un máximo relativo si es que es el mayor valor que yo puedo encontrar a la función para todo disco abierto que contiene ese punto. Aquí se habla de disco, ya no de intervalo, porque como son tres dimensiones, ese intervalo es como una especie de círculo, ya no círculo, sino esfera. ¿Sí? Y se dice que ese punto de f de x0 y y0 es un mínimo si es que es el menor valor que yo puedo observar en ese intervalo. ¿Sí? Bueno, también se tiene extremos absolutos en el caso de que justamente se pueda verificar que sean el mayor valor o el menor valor en toda la función. ¿Sí? En toda la función. Y nosotros obviamente por el momento vamos a ver solamente extremos relativos, es decir, no vamos a ver absolutos. ¿Sí? ¿Qué nos dice aquí el criterio? Dice, el criterio de las derivadas parciales para los extremos relativos. Nos dice que si yo tengo una función de dos variables, esta va a tener extremos relativos en un punto, ¿sí? Y que además va a requerir que existan las derivadas parciales. ¿Sí? Es decir, que si yo derivo con respecto de x y derivo con respecto de y, yo pueda igualarlas a cero. Es como básicamente lo que veíamos en los primer parcial. Sacábamos lo que se llama punto crítico. ¿Cuándo es un punto crítico? Cuando yo derivo la función y la igualo a cero. Nada más que aquí vamos a hacer eso, pero dos veces. Primero voy a hacer la derivada parcial con respecto de x, voy a derivar a cero, voy a derivar, perdón, e igualar a cero. Y lo mismo voy a hacer con y, voy a derivar e igualar a cero. ¿Sí? Eso es lo primero que me requiere a mí, o sea, un punto crítico en una función, si leo el concepto, dice un punto crítico en una función definida en conjunto abierto S es un punto de X y Y de ese intervalo en el que se verifican las siguientes posibilidades, que, que esa derivada la puede igualar a cero, y segundo, que al menos una de las derivadas, o sea, con X o con Y, exista, es decir, que yo pueda derivar y que pueda, sí, y que pueda igualarla a cero. ¿Sí? Esos son nuestros famosos puntos críticos. Y para saber, primero ahí ya, si conseguimos eso, es que hay un punto crítico. Ahora, ¿cómo hacemos para saber si ese punto crítico es un máximo o un mínimo? Bueno, aplicamos el gradiente. Es decir, para saber tengo que usar esta fórmula que está aquí, que dice que el gradiente va a ser igual a la derivada segunda con respecto de x por la derivada segunda con respecto de y menos la derivada parcial y cruzada al cuadrado. ¿Sí? Voy a tener que resolver toda esa fórmula horrible, pero van a ver que es un poco más sencillo lo que se escribe ahí. Cuando yo resuelva eso, el resultado de D, lo que quede de resolver todo esto, aquí me dicen qué es lo que va a pasar. Si el resultado es mayor a cero, tengo que ver qué signo me arroja la derivada segunda y parcial con respecto de x. ¿Sí? Si es mayor a cero y la derivada segunda en ese punto es menor a cero, es decir, es negativa, entonces en ese punto donde estaban los puntos críticos es un máximo relativo. Ahora, si D es positivo y la derivada segunda me da un resultado positivo, entonces hay un mínimo relativo. ¿Sí? O sea que yo puedo hablar de extremos relativos si D es positivo en esos puntos. Después hay que ver qué pasa en la derivada segunda para saber si es máximo o mínimo. Ahora, fíjense que si D, es decir, después de resolver toda esta fórmula, me da negativo, eso se llama punto de ensilladura.
Una ensilladura es esto que ustedes pueden ver aquí en este gráfico. Ensilladura se dice porque realmente yo no sé qué hay. Porque si yo miro por abajo, ese punto puede ser un máximo, si es que yo miro la silla por abajo, pero si yo la miro por arriba, puede ser que sea un mínimo. Entonces al final no sé qué es. ¿Sí? Por ahí ensilladura. ¿Por qué? Porque significa que se formó una silla, una ensilladura que uno le pone a un caballo. Entonces yo no puedo decir es un máximo o un mínimo. En cambio, si D me da positivo, puede ser que sea un mínimo, como en este caso, o que sea un máximo, como en este caso. ¿Sí? Entonces, para nosotros es crucial que después de resolver esta fórmula me dé positivo. ¿Sí? Si me da negativo es ensilladura, murió el ejercicio. Y si D me da igual a cero, no puedo decir nada. Eso es lo que nosotros respondemos. ¿Sí? Si después de resolver esa fórmula me da igual a cero, ahí nomás termina el ejercicio. No hago nada más. ¿Sí? Como que básicamente no puedo decir nada. Que no sé si hay máximo, ni mínimo, ni silla, ni triciclo, no sé. ¿Sí? Es lo que nos dice básicamente la teoría a la hora de resolver. ¿Sí? Dicho eso, vamos a hacer un ejercicio, porque la verdad es fácil verlo así, pero vamos a hacer un ejercicio. Aquí ve, fíjese que nos da ejercicios propuestos y nos tira encima, son amables y nos dan la respuesta. ¿Sí? O sea, el punto, el máximo, porque aquí pregunta, fíjese, dice, sea P una función de producción dado por P de XY, y aquí está la función, todo esto es la función. Dice, ¿en dónde X y Y son las cantidades de mano de obra y capital respectivamente? O sea que X es cantidad de mano de obra y Y la cantidad de capital. Y P es la cantidad de productos que se fabrican. Nos pregunta cuáles son los valores de X y Y que maximizan, es decir, nos pide los máximos relativos de esa función. Entonces, hay que aplicar la fórmula donde la D es igual a la derivada segunda y parcial con respecto de x en el punto crítico o en los puntos críticos, porque pueden salir varios, ¿sí? Por la derivada segunda y parcial con respecto de y en esos puntos críticos, menos la derivada cruzada de x y y en esos puntos críticos, todo eso al cuadrado, ¿sí? Esa formulita tenemos que aplicar. Bueno, fíjese que lo primero que necesito, ¿qué necesito? Necesito x0 y y0, o sea, necesito los puntos críticos, o sea, vamos a sacar primero puntos críticos. Para sacar los puntos críticos, ¿qué tengo que hacer? Hacer derivada parcial con respecto de x e igualar a cero. Entonces vamos a sacar la derivada parcial con respecto de x. Aquí tengo 0,54x cuadrado. Obviamente el 2 va a bajar multiplicando al 0,54, entonces voy a tener 2 por 0,54 me da 1,08. Entonces aquí me va a quedar 1,08x. ¿Sí? Ahí está el primero derivado. Menos, y aquí tengo 0,02x al cubo, o sea, el 3 va a bajar multiplicando el 0,02 y me va a quedar 0,06x al cuadrado. ¿Sí? Ahí tengo la derivada parcial con respecto de x. Ahora, como es punto crítico, lo igualo a cero, ¿sí? Y fíjense que tengo que ver qué valores de x hacen que todo esto se dé igual a cero. Entonces, lo que puedo hacer es sacar factor común, saco factor común de x, ¿y qué me queda? De este lado me va a quedar el 1,08, ¿sí? Y de este lado me va a quedar el 0,06, que si yo a este x cuadrado le saco una x, me queda la x solita, ¿sí? Sea, ¿por qué aquí ha quedado 1,08 nada más? Porque como estaba la x, si yo la saco, queda el número solo. Y de 0,06 queda una x porque tenía dos x. Si saco una, me queda unita. ¿Sí? Todo esto igual a cero.
Bueno, como es una multiplicación, este x sí o sí tiene que valer cero. Ahí ya tengo el primer punto crítico de la misma manera que lo hacía en el primer parcial. Como queda una multiplicación y la x aquí está solita, esa seguro vale cero. Y esto lo tengo que despejar igualándolo a cero. 1,08 menos 0,06 x lo igualo a cero. Despejo la x, me va a quedar que este 1,08 que estaba sumando pasaría restando. Y el menos 0,06 que estaba multiplicando la x pasa dividiendo. Divido, ¿sí? Hay que dividir, hacemos 1,08 dividido entre 0,06, 18. Ahí tengo otro punto crítico. Fíjese que aquí como hay dos variables, o sea, X y Y, muy seguramente van a tener dos puntos críticos mínimo, ¿no? Por variable, ¿sí? Y ahí tengo dos puntos críticos. X igual a 0 y X igual a 18, ¿sí? Ahora tengo que hacer lo mismo, pero con respecto de Y. O sea, tengo que sacar la derivada parcial con respecto de Y e igualar a 0. Entonces, a esta función vuelvo a derivar, pero ahora con respecto de Y. Y fíjense que siempre recuerden que yo estoy derivando esta función de producción, ¿sí? Para obtener. Bien. Fíjense que si yo derivo con respecto de Y, los dos primeros términos tienen X, o sea, 0, y este 1,89 Y al cuadrado, si yo lo derivo, me va a quedar 2 por 1,89, me queda 3,78. 3,78 por Y. Menos, derivo esto de aquí, va a quedar 3 por 0,09, me queda 0,27. 0,27 Y cuadrado. Bien. ¿Hay alguna pausa? Pues se me va a cortar el video. Ingresan de nuevo al mismo link, ¿sí? Así continúo con este ejercicio. Fíjese que es largo, ¿eh? Es largo, todavía no hemos terminado. Para terminarlo, y vemos otro más, porque es